Yo era la única hija de mi padre, amado sin medida desde el día en que nací. Al alcanzar la mayoría de edad, mi ceremonia se celebró con gran pompa. Fuegos artificiales iluminaron el cielo de la ciudad imperial en mi honor. Y lo único en lo que podía pensar era en el regreso de Susan. Me había prometido que volvería. Pero rompió esa promesa. Cuando por fin regresó estaba junto a otra mujer, y esa imagen me hirió profundamente. Una extraña y punzante sensación me oprimió el pecho. En cuanto a la promesa que me hizo, dijo que la había olvidado. Su tono denotaba cierta impaciencia. Me explicó que su viaje al sur, a Jiangnan, había sido una orden imperial para escoltar a una princesa de regreso a casa, y que su deber no le permitía quejas infantiles. Me pidió que fuera más comprensiva, que no me preocupara por nimiedades. Pero ya había oído de otros que podría haber regresado a tiempo. Simplemente retrasó el viaje porque ella quería ver el amanecer sobre el monte Isan. Mi padre había emitido un gran decreto imperial y movilizado a muchísima gente. Todo por ella. Todos me felicitaron por tener una hermana menor, pero tras esas sonrisas, podía oír las risitas, sentir las miradas burlonas esperando mi reacción. Supe desde ese momento que ya no era la única hija de mi padre. No era ningún secreto que los hijos de mi padre no habían sobrevivido. Muchos habían muerto jóvenes. En todos estos años, solo yo había vivido. Y ahora había regresado. Su padre le otorgó el título de princesa Luan, le cedió el palacio Huayan para que residiera allí, y la recompensó con riquezas infinitas. Las doncellas y los eunucos del palacio se apresuraron a ofrecerle regalos, todos con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo que la recién llegada princesa Luan era como un hada que había descendido a la tierra. Los tíos reales y los ancianos parecían apreciar su carácter dulce y reservado, diciendo que ella era como una verdadera princesa debía ser, a diferencia de mí, que soy demasiado audaz, demasiado caprichosa, demasiado independiente. Mi padre dijo que le debía mucho a ella, le debía mucho a su madre, y que debía compensárselo. Me dijo que fuera paciente y comprensiva, que su amor por mí nunca disminuiría y que debería alegrarme de tener un nuevo miembro en la familia. Pero, ¿su amor por mí seguiría siendo el mismo? Destrozó deliberadamente el recuerdo de mi madre, pisoteándolo una y otra vez frente a mí. El leve alzar de una ceja, la curva de sus labios. Todo me repugnaba. Discutimos. Juro que no la empujé. Sin embargo, se cayó por las escaleras. Ante los demás parecía dulce y amable. Solo cuando estábamos solas se reveló su verdadera personalidad. Por más que intenté explicárselo, papá no me creyó. Dijo que podía perdonar un momento de enfado, pero no mi negativa a admitir la culpa. Las cosas están muertas, dijo. La gente está viva. ¿Por qué ser tan duro con algo roto? En cuanto dijo eso, apreté las manos con fuerza dentro de las mangas, temblando incontrolablemente. Levanté la barbilla con terquedad y dije, yo no la empujé. Su ira se encendió. Seguía discutiendo cuando estalló. Todo lo que ella decía, él lo creía. Todo lo que yo decía era una discusión. Él mismo me golpeó las palmas de las manos 10 veces con su regla. Dijo que me había malcriado demasiado, que me había vuelto imprudente y rebelde, y que necesitaba una lección. Nunca antes me había pegado. Cada golpe me dejaba las palmas hinchadas y ardiendo, un dolor que me calaba hasta los huesos, pero a la vez me aclaraba la mente como nunca. En ese momento lo comprendí. Papá ya no era solo mi padre. Ahora era el padre amoroso de Lewin, pero no el mío. Me arrodillé allí obstinadamente sin apartar las manos, con los ojos enrojecidos por la ira mientras lo miraba, a ese rostro antaño familiar ahora lleno de furia y autoridad. Me confinó durante medio mes. Las criadas que me servían fueron azotadas 20 veces cada una. El aire en mi palacio se volvió denso y sofocante. Aquellos castigados en nombre de mi padre tenían prohibido recibir tratamiento. Cada vez que oía sus silenciosos jadeos de dolor, una ola de impotencia me inundaba. Creía que solo mi padre había cambiado. Sentía tanta amargura en el corazón que quería desahogarme con Susan. Pero los ojos de Susan también reflejaban esa amargura. No lo había visto en días. Dijo que Lewin lo necesitaba más que yo. Una sola frase, y me heló la sangre.
Lewin lo necesitaba. ¿Acaso eso significaba que yo no? Era 9 años mayor que yo y había permanecido a mi lado durante años. Además de mi padre, era en quien más confiaba. Y ahora era él quien rompía ese vínculo con sus propias manos. Sentí una mezcla de amargura y resentimiento en el corazón, pero me obligué a reprimirlo. Esos sentimientos me atormentaban hasta casi asfixiarme. Susan se hizo famoso desde joven, destacando tanto en los estudios como en las artes marciales. Tras entrar en la corte se ganó el favor de su padre y ascendió rápidamente, llegando a ser tutor del príncipe heredero. Pero como todos los hijos varones de su padre habían muerto jóvenes, el puesto de príncipe heredero llevaba mucho tiempo vacante. Así que Susan, el tutor del príncipe heredero, solo me tenía a mí para enseñar. Y ahora, solo se preocupaba por ella. Aquel día, pasé por allí y la vi tocando la cítara. Susan dijo que si la princesa Lewin hubiera crecido en palacio y recibido una educación esmerada, sería el ejemplo perfecto de la gracia real. Ella sonrió en respuesta, y entre ellas se estableció una silenciosa complicidad que nadie podía perturbar. Aquella escena me dejó paralizada. Una pequeña semilla de celos echó raíces en mi corazón. Las personas que más me importaban parecían alejarse de mí, una a una. A sus ojos solo existía ella. Cuando Lewin me vio, tiró de la manga de Susan y le habló en voz baja y burlona. ¿Cómo me comparo con mi hermana?, preguntó. Solo entonces me miró brevemente antes de volver la vista. Tras una larga pausa, suspiró levemente y dijo, en cuanto al arte de la música, la princesa Yanzhao no necesita aprender. La sonrisa de Lewin se ensanchó satisfecha. Después de que Susan se marchara, dejó de fingir y mostró su verdadero rostro. Con una mirada pícara, me preguntó, «Hermana, ¿te gusta?». «¿Y eso qué te importa?», le espeté. Inclinó la cabeza y con una sonrisa cómplice dijo, «Entonces más te vale no soltarlo. Lo que te gusta a mí también me suele gustar». Todos los demás parecían ansiosos por visitar el Palacio Guayan. Solo Son que seguía viniendo a verme. «¿Para qué molestarse?», dijo con desgana. «De todas formas, no encaja en el salón principal. Acaba de regresar y ya está mostrando su verdadera cara». Estaba sentada con la cabeza gacha absorta en mis pensamientos, cuando oí su voz despreocupada. No parecía tomarse en serio la treta de Lewin. «¿Son qué? ¿No has oído lo que dicen de ella?», pregunté en voz baja. «Dicen que es amable y elegante, sabia y virtuosa, ¿y qué?», interrumpió con una sonrisa. «Desde niño, solo ha habido una chica a la que he considerado la mejor. ¿Quién más podría compararse?». Lo dijo con un tono burlón, pero con calidez en la mirada. Son que provenía de una familia noble y siempre había sido muy querido. Como muchos de los hijos de su padre no habían sobrevivido, Son que se crió en el palacio desde pequeño, casi como un príncipe heredero. Pero al crecer, se deshizo de toda esa formalidad cortesana y se convirtió en alguien de espíritu libre y travieso. Todos creían que se convertiría en un caballero perfecto. En cambio se convirtió en un pícaro encantador que ocultaba su ingenio tras una sonrisa lánguida. Y tal vez eso estuviera bien. 3. Mi padre dijo que ya era mayor de edad y me mandó que eligiera marido. Todos en el palacio se burlaban de mí a mis espaldas. Decían que debía haber enfadado tanto a mi padre que ya no me quería. Así que ahora quería casarme cuanto antes, solo para quitármela de encima. Ya tenía a Lewin. Ya no me necesitaba. Hicho Susan. Pero ella, con su aspecto tan inocente, preguntó con esa voz suave y dulce, «Padre, ¿no dijiste que mi hermana me daría todo lo que quisiera?». Entonces Susan no debería ser una excepción, ¿verdad? Pronunció las palabras más repugnantes con la mayor naturalidad. Antes de que su padre pudiera responder, Susan ya estaba arrodillada frente al salón Chanchio, declarando que no deseaba convertirse en su esposo. Al salir del salón, Lewin caminó con gracia a mi lado, llevándose una mano a la sien para acomodarse la horquilla de perlas. Luego sonrió con sorna y dijo, «Así que aunque no te lo quite, sigues sin poder tenerlo. Inútil, ¿verdad?». Y añadió con una mirada pícara, «Un hombre como él tan talentoso, tan deslumbrante. ¿Cómo podría enamorarse de una chica tan testaruda y orgullosa como él?».
Una mujer dulce y amable que supiera cómo complacerlo le convendría mucho más. Fue un comentario hiriente. Susan parecía completamente convencida de su decisión. Estuvo arrodillado fuera del salón todo un día sin comida ni agua. Me agaché frente a él, ordenando a mi doncella que abriera la caja de comida y le ofreciera pasteles y té. Pero él apartó la mirada y dijo: Alteza, por favor, regrese. Ya lo he decidido. Hasta que Su Majestad me dé permiso, no me levantaré. Miré su rostro apuesto y resuelto y le pregunté en voz baja: ¿De verdad eres tan terco? Ya me conoces, una vez que me propongo algo, no me rindo fácilmente. Respondió con calma: precisamente porque lo sé, Alteza, debo negarme. Prefiero morir antes que ceder. Esto es lo que siempre he intentado enseñarle. Nada en este mundo sale exactamente como uno quiere. A veces hay que aprender a dejarlo ir. Él me lo había enseñado todo. Cómo leer y escribir, cómo comprender los clásicos, cómo desenvolverme en el mundo. Incluso ahora, podía refutar mis sentimientos con la misma calma racional con la que una vez me guió. Cuando mi madre falleció, la corte se llenó de inquietud. Mi padre estaba muy ocupado con la política y casi nunca tenía tiempo para mí. Fueron mis años más solitarios, y Susan había sido la única luz en mi mundo oscuro y frío. Durante las tormentas de verano, cuando retumbaban los truenos y los relámpagos rasgaban el cielo, incluso a plena luz del día, me aterrorizaba. Y se sentaba a mi lado contándome historias y leyendas del pasado, mostrándome que aquel hombre que siempre parecía tan distante y serio también tenía un lado amable y divertido. Así que le pregunté: ¿y si insisto en conseguir lo que quiero? Soltó una risita. Eres mi alumno, terco hasta la médula. Pero si Su Alteza insiste, te daré mi vida a cambio. Una amenaza. Sabía que hablaba en serio. Susan, recuerda esto, dije. La única razón por la que puedes amenazarme es porque me importas. Entonces me di la vuelta y regresé al salón. Esta vez, fui yo quien lo soltó. Cuando volví a salir, el cielo se había oscurecido. Empezó a caer una llovizna, pero él seguía allí arrodillado, con la espalda recta, sin doblarse lo más mínimo, con su orgullo intacto. Sus ropas estaban empapadas, pero su dignidad permanecía intacta. Ya hablé con el padre, le dije. El asunto de elegir marido queda cancelado. Ya puedes irte. De hecho, sonrió al oír eso. Bajo la llovizna tenue, aquella sonrisa tenía una profundidad que no alcancé a comprender del todo. Se había arrodillado con la dignidad de un hombre de orgullo inquebrantable, pero al levantarse, le temblaban las piernas y casi tropezó. Pues yo permanecí largo rato bajo el alero, hasta que una sombra apareció a mi lado, sosteniendo un paraguas. ¿Era Sonke? Solía lucir una sonrisa despreocupada, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Pero hoy, su rostro estaba serio. ¿De verdad es tan bueno?, preguntó en voz baja. ¿Tan bueno que ya no puedes ver a nadie más? Sí, dije en voz baja. Es así de bueno. La mitad de la razón por la que crecí sana y salva fue gracias a él. La otra mitad fue gracias a Susan. Siempre que el tío real me calumniaba, él me defendía. El año del atentado durante el Festival de Lava, fue él quien me protegió de la espada. En público aún podía fingir calma, actuar como si nada me importara. Pero al regresar a mis aposentos, destrocé todas las tazas de té y jarrones que tenía a mi alcance. Todo lo que me lo recordaba. Lo quemé todo hasta convertirlo en cenizas. Al contemplar los restos carbonizados, sentí como si mis sentimientos hacia él se hubieran desvanecido junto con ellos. En pocos días, los rumores se extendieron como la pólvora. Decían que yo había conspirado para obligar a Susan a casarse conmigo, abusando de mi poder para acorralar a un ministro leal. Me llamaron cruel, temerario, desvergonzado. Incluso los eruditos y funcionarios de la corte me condenaron en sus escritos. Dijeron que había arruinado a un hombre honorable. Los rumores se propagaron más rápido que la pólvora. Mi padre nunca volvió a mencionar la posibilidad de buscarme otro marido. La negativa pública de Susan me había convertido en el hazmerreír. Se rieron de mí y se rieron de mi fracaso, de cómo ni siquiera yo podía tener lo que quería. Pero entonces vi a Lewen con él. Habló en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas,
la voz temblorosa de cariño. Cualquiera que la viera así sentiría lástima por ella. Incluso Susan, frío y sereno como era, no pudo permanecer indiferente. Le ofreció su pañuelo. En ese momento me di cuenta de que Lo y yo teníamos razón en algo. Dos personas tan orgullosas y testarudas como nosotros jamás podrían estar juntas. Era un maestro de la flexibilidad, demasiado orgulloso para ceder. Solo alguien dulce y amable, alguien como ella, podría ablandar un corazón como el suyo. ¿Y yo? Yo jamás podría ser esa persona. Los rumores continuaron. Cada palabra me atravesaba como una aguja, no lo suficiente para matarme, pero sí para dejarme una huella imborrable. Intentaba ignorarlas, pero siempre encontraban la forma de llegar a mis oídos. Entonces, un día, supe que Song Kao se había metido en una pelea. Cuando llegué, él y otro hombre estaban enzarzados en una pelea, intercambiando puñetazos. Song Kao ya tenía la cara magullada. El otro hombre pertenecía a una familia noble y había sido entrenado en artes marciales desde niño. Song Kao no era rival para él. Ordené a los guardias que los separaran y dispersaran a la multitud. Mientras los curiosos se dispersaban, divisé una figura familiar. Susan permaneció a poca distancia, con las manos entrelazadas a la espalda, en silencio, con una expresión indescifrable. Pero en sus ojos pude percibir la impropiedad de sus palabras calladas. Luego se dio la vuelta y se marchó. Song Kao se sentó en una piedra, girando la cara hacia un lado, aún furioso. ¿Qué te pasa?, pregunté. ¿Desde cuándo te dedicas a pelearte en público?, replicó bruscamente, todavía enojado. Se lo merecía. Su sirviente me susurró que aquel hombre había estado difundiendo mentiras sobre mí, así que Song Kao se había enfrentado a él por eso. Me quedé paralizada, mirando su rostro magullado, y de repente sentí una calidez que me invadió el pecho. Se había lastimado por mí. ¿Te duele?, pregunté en voz baja. Duele muchísimo, murmuró. Era precisamente el tipo de persona que convertía un mínimo de atención en un drama. El médico imperial curó sus heridas, pero Song Kao seguía gritando dramáticamente, como si estuviera a punto de morir. Tomé el ungüento y se lo apliqué suavemente en el corte de la mano. Sonrió. Tienes un tacto más suave. Esos viejos son todos toscos y torpes. Duele cuando lo hacen. ¿Así que eres tan sensible? Claro, dijo con una sonrisa burlona. Volví a tapar la caja de medicinas, miré el corte en su labio y dije en voz baja, hay muchas maneras de lidiar con gente así. ¿Por qué lastimarte solo para lastimarlos a ellos? Song Kao arqueó una ceja, no podía soportarlo. Entonces levanté la vista encontrándome con su mirada, y por un instante mi corazón se estremeció. Ahora él era el único que quedaba, el único que seguía a mi lado, pasara lo que pasara. 5. Una repentina inundación azotó el sur. Los aldeanos fueron desplazados, muchos se quedaron sin hogar y el descontento se extendió entre la población. El padre envió emisarios para gestionar la ayuda y el socorro en casos de desastre. Tenía la intención de presentarle algunas propuestas al padre, pero antes de que pudiera hablar, ella se adelantó. Insistió en ir al templo de Bagua a rezar por la seguridad del pueblo y quería que la acompañara. Cada palabra que pronunció giraba en torno a la paz nacional y el bienestar de la gente. Los ministros la elogiaron por su dedicación al pueblo. El templo de Bagua se encontraba en las colinas occidentales, a las afueras de la capital. Nos alojamos en el monasterio durante 15 días y reinaba la tranquilidad. Se respiraba paz. De regreso, un grupo de hombres vestidos de negro surgió de un sendero lateral, armados. Los guardias que nos acompañaban los enfrentaron de inmediato. Se desató una feroz lucha. El carruaje ya no era seguro, así que todos desmontaron y huyeron dispersándose. Yo me coloqué al frente del carruaje, preparando una flecha en mi arco y apuntando al cabecilla. Con mi puntería, ese disparo habría sido letal, no habría tenido ninguna posibilidad de recuperarse. Pero en el último instante el EUN cambió de posición y se lanzó con tal precisión que, de haber dado un paso más, habría muerto, de haber dado uno menos, el asesino habría caído. Su posición, ni a la izquierda ni a la derecha, salvó al líder y permitió que la flecha le rozara el hombro. La herida no era profunda, pero tenía un aspecto aterrador.
La sangre manchaba su túnica. Todo el ataque fue tan repentino, pero entonces me di cuenta de que sabía luchar, y muy bien. De otro modo, no se habría movido con tanta precisión. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el pánico y exclamó: «Hermana, no me mates». Su voz fue fuerte y clara para que todos la oyeran, incluso los refuerzos que llegaron. Al frente iba Susan. Resultó que el asesinato no era el objetivo principal. El verdadero plan era incriminarme, hacer creer a todos que yo había intentado matarla en medio del caos. Los hombres de negro huyeron en desbandada. Se desplomó en el lugar donde estaba sentada, con el hombro manchado de sangre. Se agarró la herida, el rostro pálido, las lágrimas brotaban de sus ojos. «Hermana, ¿por qué no puedes soportarme?», preguntó. Susan desmontó de su caballo con una velocidad decisiva y la alzó en brazos, acunándola contra su pecho. De principio a fin, ni siquiera me miró. Extendí la mano derecha para bloquearle el paso y solo dije: «Jamás he usado mi destreza en las artes marciales ni mi puntería con el arco para dañar a nadie». Él guardó silencio. Su silencio lo decía todo. La frialdad de sus ojos dejaba clara su postura. No me creía. Nunca creyó en mi orgullo. Despreciaba usar artimañas mezquinas y ruines para herir y matar. Mi destreza marcial y mi tiro con arco solo servían para protegerme a mí y a los demás. Bajé la mano lentamente. Él colocó a Luan en el carruaje y se alejó sin siquiera mirar atrás. Me quedé allí con los puños apretados, mirando los rostros a mi alrededor, y subí al carruaje con dificultad. De vuelta en la corte, mi padre me evitó. Me arrodillé frente al salón Qiankyu, suplicando que me escucharan, implorando una oportunidad para explicarme. Pero el eunuco a cargo dijo que mi padre estaba preocupado por la herida de la princesa Luan y que se encontraba en el palacio Huayan, esperando su recuperación. Cuando me apresuré hacia el palacio Huayan, me detuvieron en la puerta. El mensajero declaró que mi padre no deseaba verme. El incidente había sido repentino, pero la noticia se extendió rápidamente. Ante el mundo, ella había orado noblemente por la nación. Para ellos, yo era una asesina despiadada. Los funcionarios que protestaban aprovecharon la oportunidad para destituirme y exigir un castigo severo. Tanto en la corte como en el país, los rumores eran constantes. Parecía que mi intento de asesinarla se había convertido en un hecho indiscutible. La indiferencia de mi padre y el silencio de Susan no hicieron sino avivar los rumores. Me había tendido una trampa, dispuesta a arriesgar su vida para que mi nombre quedara arruinado, para que todos se alzaran contra mí, y me quedara sin lugar en la capital. Presenté memoriales describiendo lo sucedido aquel día, pero ni siquiera los leyó. Finalmente mi padre accedió a verme, pero su rostro reflejaba una profunda decepción. No quiso escucharme y se negó a creerme. Dijo que después de tantos años de educación, yo no había estado a la altura de sus expectativas, y ordenó que me desterraran del palacio. La decepción en sus ojos me dolió profundamente. Me dijo que me fuera. No quería volver a verme. Instintivamente apreté con fuerza. Me clavé las uñas en las palmas de las manos. El dolor punzante y repentino era mi único alivio. Si me dolían tanto las manos, tal vez el dolor en mi corazón se aliviaría un poco. 6. En cuanto salí por la puerta del palacio, Song Kao me estaba esperando. El cielo estaba nublado. Se quedó junto al camino con la misma despreocupación de siempre y simplemente dijo: «Yan Zhao, aunque todo el mundo dude de ti y te odie, yo creo en ti». Una cálida corriente me recorrió. Me di cuenta de que aún había gente que no había visto la escena con sus propios ojos ni había escuchado mi versión de la historia, pero que aún así se presentaría ante mí y me confiaría su fe. Forcé una leve sonrisa y él subió al carruaje. «¿Qué haces?», le pregunté. Se encogió de hombros con su habitual desgana. «A donde vayas te seguiré». Una princesa deshonrada. «¿Qué futuro podrías tener siguiéndome?», bromeé. «Eres lo suficientemente orgullosa como para saber que no usarías artimañas para matarla, y creo que no te rendirás tan fácilmente», dijo Song Kao con firmeza. Entonces se lo dije: «Voy a Jiangnan». Un destello de preocupación cruzó el rostro de Song Kao. Las inundaciones en Jiangnan acaban de terminar. Ir ahora podría ser. Precisamente porque es un momento de crisis, debo ir.
Le demostraré a mi padre que se equivoca, lo interrumpí. Los ojos de Song Kao se iluminaron con aprobación. Y con razón. Partimos hacia Jiangnan, pero en el camino pasaban a nuestro lado refugiados harapientos, esqueléticos, ancianos, débiles y niños que tropezaban, algunos se desplomaban y no volvían a levantarse. Al principio mis ayudantes repartieron las provisiones que llevábamos, pero eran demasiadas. Era imposible alimentar a todos. Incluso con comida en el carruaje, no nos atrevimos a distribuirla. La gente se enzarzaba en violentas peleas por un simple bollo al vapor, intercambiando golpes hasta que la sangre corría. Los más débiles no podían proteger lo poco que tenían. Al presenciar la trifulca, una fría tristeza me invadió. Salvar a una persona es fácil. Salvar a 10.000 es difícil. Salvar a todo el reino es aún más difícil. Song Kao, ahora me doy cuenta de lo terriblemente equivocada que estaba. Antes nunca lo había visto con mis propios ojos. Solía pensar que los ríos tranquilos y los mares en paz significaban que la gente vivía en la abundancia. Jamás imaginé que sus vidas pudieran ser tan brutales. Song Kao exhaló suavemente. Hay que viajar miles de kilómetros para comprender lo difícil que es realmente el mundo. Criada en el palacio interior, ¿cómo iba a saber la magnitud de la tragedia? Creía haber presenciado ya mucha crueldad en el camino, pero cuanto más nos acercábamos al sur, peor era la devastación. Casas y campos arrasados, gente sin hogar y hambrienta. Tras las inundaciones, las enfermedades se propagaban con facilidad y las clínicas estaban saturadas. Los cadáveres llegaban a la orilla y se amontonaban en la ribera. La primera vez que vi algo así, retrocedí un paso. Song Kao notó mi miedo y se interpuso para que no pudiera ver, pero lo aparté. Tuve que verlo con mis propios ojos, grabarlo en mi memoria para que, cada vez que lo recordara en el futuro, me avergonzara y me lo recordara. Mi padre me había dicho que como princesa, criada con el apoyo del Estado, tenía el deber de asumir responsabilidades. Pero nunca lo entendí del todo, nunca estuve a la altura. Song Kao y yo fuimos a la oficina del prefecto, donde los funcionarios locales mostraban rostros preocupados. Al enterarse de que pretendía ayudar con los asuntos posteriores a la inundación, dudaron. Tengo la educación de mi padre y las enseñanzas de Susan, pero nunca he estado entre la gente. Ahora quiero hacer algo real por ellos. Los magistrados del condado dudaron, pero finalmente el prefecto de apellido Wei accedió y nos instalamos en la oficina de la prefectura. Entregué las recetas y fórmulas tomadas de la oficina médica imperial a los funcionarios locales. Tras las inundaciones, es probable que se produzcan epidemias. Estas prescripciones, emitidas por la Oficina Médica Imperial, recopilan lo mejor del pasado y combinan la experiencia de diversas escuelas. Por favor, hagan que se copien varios ejemplares y se distribuyan en las clínicas para que puedan tratar los síntomas y tomar medidas preventivas. La forma en que la vacilación del prefecto se transformó en alegría indicaba que las fórmulas le serían útiles. Incluso Song Kao pareció algo sorprendido. Así que planeaste esto antes de abandonar el palacio. Esta fue una decisión deliberada y bien meditada, no un capricho. 7. Los cadáveres rescatados del río fueron incinerados, mientras la ciudad se impregnaba del aroma de la artemisa quemada para ahuyentar las enfermedades. Siguiendo las prescripciones del Servicio Médico Imperial, todas las clínicas de la ciudad comenzaron a preparar y distribuir remedios herbales. Afortunadamente no se desató ninguna plaga y los funcionarios finalmente respiraron aliviados. El emperador también había enviado escoltas militares para distribuir grano como ayuda humanitaria. Pronto se instalaron comedores sociales por todas partes y los refugiados por fin pudieron alimentarse. Rechacé la comida especial que el gobernador había preparado para mí, y en cambio, me senté entre la gente común, comiendo gachas de avena y bollos al vapor. Al ver con qué seriedad comía, Song Kao arqueó una ceja. ¿De verdad está tan rico?, preguntó. Mastiqué despacio y asentí. Claro que no se comparaba con los manjares de palacio, pero aquí, en este lugar, de alguna manera sabía mejor que cualquier banquete. Cuando me despojé de mis sedas y me puse una tosca bata de lino para ayudar a servir gachas en el puesto de socorro, Song Kao se quedó boquiabierto. Me miró fijamente durante medio día, incapaz de cerrar la boca, como si verme así hubiera destrozado por completo la imagen que tenía de mí. Al final, él también se puso ropa sencilla y se quedó a mi lado para ayudarme.
No dejó de fruncir el ceño, claramente incómodo con esa tela tan áspera. Yo también me sentía igual al principio, pero pronto descubrí que la ropa sencilla era mucho más práctica y permitía moverse con mayor facilidad. Una vez que me acostumbré a ellas, me di cuenta de lo ligeras y liberadoras que se sentían en comparación con las pesadas vestimentas de corte que solía usar. Los refugiados necesitaban ahora nuevos hogares. Los funcionarios locales estaban ocupados reconstruyendo y levantando casas día y noche. Son Cao se quedaba en el lugar todos los días para ayudar. Una tarde lo vi cargar una gruesa viga de madera sobre sus hombros, con el sudor goteándole por las sienes. Por primera vez aquel orgulloso joven noble parecía cercano, auténtico. Cuando fui a secarle el sudor de la frente sonrió y me mostró con orgullo las marcas rojas en sus palmas. Fue entonces cuando conocí a un niño, de no más de 10 años, pero en sus ojos brillaba una madurez asombrosa. Me miró y me preguntó: «Hermana, mi madre dice que eres alguien noble como un fénix en el cielo. Pero si el fénix vuela tan alto, puede ver las hormigas en el suelo». Su pregunta se me atascó en la garganta. Un torbellino de palabras me oprimía el pecho, pero no pude pronunciar ni una sola. Me ardían los ojos. Le puse una mano suavemente en el hombro y le susurré: «Antes no podía verlos, pero a partir de ahora sí». Las labores posteriores al desastre transcurrieron sin problemas. Tras varios meses, la vida de la gente fue recuperando gradualmente la normalidad. Incluso los enviados imperiales que habían partido de la capital se preparaban para regresar e informar. Una vez más, las calles resonaban con los pregones de los vendedores y el bullicio de la vida cotidiana. Song Kuo y yo salimos del recinto del gobernador y nos alojamos en una pequeña posada. Deambulamos por el bullicioso mercado, respirando el humo y el ruido de la vida cotidiana, algo que nunca antes había experimentado. Más tarde subimos a las murallas de la ciudad. Desde allí se extendía ante nosotros la vista panorámica de la tierra en recuperación. En aquel entonces dije en voz baja: creía que el mayor sufrimiento de mi vida era que Luan me robara lo que era mío, el favor de mi padre, el amor de Susan. Pensaba que eran cosas insoportables. Pero después de salir del palacio y ver todo esto, me di cuenta de lo insignificante e ingenua que fui. Esa gente de abajo lucha por sobrevivir un día más. Y yo, bendecido con todo, aún me quejaba de las injusticias. Me escondía en el palacio, ajeno al mundo, atrapado por los chismes y el orgullo. Mientras yo lloraba por nimiedades, otros luchaban por sobrevivir. Mientras yo competía con ella por atención, otros perdían sus hogares y familias. En retrospectiva, toda esa confusión y resentimiento nunca valieron la pena. Cuando terminé, Son que parecía completamente atónito. No se esperaba esas palabras de mí. Por una vez se irguió, su habitual sonrisa perezosa desapareció, y dijo solemnemente: «Yan Zhao, has crecido mucho. Si su majestad y su hijo pudieran oírte ahora, estarían orgullosos». Pero al recordar los ojos de mi padre aquel día, llenos de decepción, aún siento un profundo dolor. Suspiré suavemente. Tal vez. 8. Cayó la noche mientras regresábamos a la posada. Desde lejos vimos llamas que se elevaban hacia el cielo. Sonke y yo intercambiamos una mirada. Ambos sabíamos que aquello no era un accidente. Para cuando finalmente extinguieron el fuego, ya lo había consumido todo. Gritos y lamentos llenaban la noche. El gobernador Wei se apresuró a llegar, empapado en sudor, e insistió en que nos refugiáramos en su mansión. Este incendio, dije con voz ronca, mirando las ruinas humeantes, iba dirigido a mí. El rostro de Sonke se ensombreció. El gobernador Wei prometió investigar y llevar al culpable ante la justicia, pero pude ver la inquietud en sus ojos. Esa noche nos mudamos a la residencia Wei. El patio de Sonke estaba justo al lado del mío, separado solo por un muro. «No podemos dejarle esto a Wei», dijo en voz baja, sentándose a mi lado en un banco de piedra. «Quienquiera que esté detrás de esto podría ser alguien a quien no puede permitirse ofender». «¿Quieres decir?». Empecé a decir. «¿Quién más querría verte muerto con tanta desesperación?». Terminó él por mí. Sostuve su mirada, con voz firme. Vine a Jiannan con dos propósitos. Uno era brindar ayuda humanitaria tras el desastre. La otra era investigarla.
Pero parece que no pudo esperar para actuar. Desde que regresó al palacio, todos los rumores sobre mí se han extendido como la pólvora. Alguien ha estado avivando las llamas. Y ese día me tendió una trampa, sus movimientos demostraron que sabe artes marciales y mucho. Habilidades como esa requieren años de práctica. Pero antes de irme de la capital, hice averiguaciones. Cuando la encontraron, dijeron que había sido criada por una familia de eruditos, el último deseo de su madre. Entonces, ¿cómo habría aprendido la hija de un erudito tales técnicas de lucha? ¿Quieres decir, susurró Sonke con los ojos muy abiertos, que hay alguien detrás de ella? ¿Que todo, su regreso, sus planes contra ti, estaba planeado? Asentí lentamente. Es más, empiezo a dudar incluso de que sea quien dice ser. Sonke contuvo el aliento. ¿Estás diciendo que podría ser una impostora? ¿Una marioneta de alguien? Negó con la cabeza, incrédulo. Pero si eso es cierto, entonces Susan, por brillante que sea, fue completamente engañado. Él fue quien la trajo de vuelta. Es astuto, dije en voz baja. Pero incluso los hombres más inteligentes pueden dejarse cegar por lo que quieren creer. Sonke frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Estamos al descubierto y no tenemos los medios para investigar esto. Mi madre me legó una pequeña red de guardias ocultos, hombres leales solo a mí. Han vivido fuera del palacio todos estos años. Ya los he convocado a Jiangnan. Ellos se encargarán. Dicho esto, Sonke se puso de pie de un salto y miró a su alrededor con nerviosismo antes de bajar la voz. Yan Zhao, te subestimé de verdad. Creí que habías venido por desesperación, pero lo has estado planeando desde el principio. Lo miré y dije con calma, en el palacio, no tenía poder. Mi padre y Susan la favorecían y le creían. Todo lo que hice lo usaron en mi contra. No tenía forma de defenderme. Pero aquí, lejos de esa jaula, por fin tengo espacio para moverme. Sonke pareció darse cuenta de que había tocado una herida. Su tono se suavizó. Se equivocaron contigo. No es tu culpa. Era raro oírle hablar tan seriamente. Por lo general, nunca permanecía solemne por mucho tiempo. Pero al día siguiente, llegaron noticias de la capital. Su nombre resonaba ahora también en Jiangnan. El emperador había emitido un decreto. La princesa más amada bajo el cielo sería prometida a Susan. La boda imperial se celebraría el año siguiente, cuando ella cumpliera 15 años. Y esta vez, Susan no se resistió. No discutió, no suplicó. Aceptó el decreto de buena gana. Al oírlo, me quedé paralizada un largo rato. Luego sonreí, una sonrisa amarga y silenciosa. Así que esto, pensé, era a lo que se refería cuando dijo, en este mundo, nada sale siempre a la perfección. 9. Cuando Sonke llegó, trajo una jarra de vino. No había nada más que decir. Nos sentamos juntos en la azotea, contemplando las estrellas y charlando ociosamente de esto y aquello. Habló mucho de nuestra infancia, pero para mi vergüenza, apenas recordaba nada. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo había descuidado por completo durante todos estos años. Él también había vivido en el palacio durante un tiempo cuando era joven. En aquel entonces, era un joven caballero educado y de buenos modales, perteneciente a una familia noble, no el pícaro despreocupado que es ahora. Mientras charlábamos y bebíamos copa tras copa, me fui quedando dormido. Cuando volví a abrir los ojos, ya era la mañana siguiente. La nieve empezó a caer en Nochevieja, cubriéndolo todo de blanco. Sonke saltó el muro del patio y dijo que estaba allí para hacerme compañía durante la noche. Pero a mitad de camino, arrancó una rama de ciruelo cargada de nieve y me la sacudió encima. Furiosa, hice una bola de nieve y se la lancé de vuelta. Con él cerca, la noche no se sintió tan solitaria. Fue más fácil sobrellevar estas fiestas. No fue hasta pasada la medianoche que a regañadientes, regresó a su patio contiguo. No había dormido mucho cuando el sonido de petardos afuera me despertó de golpe. Abrí la puerta y lo encontré allí de pie, vestido como un pavor real, con colores tan brillantes que casi me cegaron. Dijo que era para la buena suerte, un feliz comienzo de año. Luego me entregó una flor de ciruelo, un papel doblado como una carta.
Dentro había una sola palabra, bendición, escrita con su propia caligrafía. «Ese es tu regalo de Año Nuevo», dijo con orgullo, claramente satisfecho con su obra. Pero en cuanto lo entregó, empezó a pedir el suyo a cambio. Me quedé mirando el carácter de la bendición que tenía en la mano y, sinceramente, me dieron ganas de devolvérselo. Sin embargo, al ver la mirada esperanzada en sus ojos, suspiré y le pregunté, «¿Qué tipo de regalo quieres?». Si no era algo muy complicado, probablemente podría conseguirlo. Pero claro, él no era de los que facilitan las cosas. Con una sonrisa pícara, dijo solemnemente, «Me gustaría una bolsita de la suerte para tener paz y seguridad todo el año. Debe seguir la tradición. 5 monedas en hilo de oro y plata, una pieza de cada uno de los 8 tesoros auspiciosos y un pequeño ruy dorado incrustado en el broche. Cada año bordarás tú mismo las palabras paz». Eso sería perfecto. Cuando terminó, sinceramente quise echarlo de mi habitación. Pero enseguida suavizó el tono, dando un paso atrás como si negociara consigo mismo. «Bueno», dijo, «si no puedes venir este año, el año que viene también está bien». 10. Después del Año Nuevo, la calma que reinaba en Jiangnan comenzó a teñirse de una inquietud latente. Cuando recibí una carta de mis guardias secretos, Song, que estaba allí por casualidad. «Encontraron a la partera y a algunos vecinos de aquella época», dije en voz baja. «Testificaron que al nacer era muy débil, con pocas probabilidades de sobrevivir, y que tenía 6 dedos». Song, que alzó la vista bruscamente. «Así que es cierto, es una impostora». Luan siempre había gozado de una salud robusta y era experta en artes marciales. No había rastro de fragilidad, y desde luego no 6 dedos. Su madre se mudó cuando ella tenía 3 años, continué. Y ese mismo año, supuestamente, murió. Pero tras la mudanza apareció otra niña de la misma edad en su lugar. Esa es la niña que ahora conocemos como Luan. La expresión de Song, que se ensombreció. ¿Quién está detrás de todo esto? Si la sustitución ocurrió a los 3 años, si borraron todo rastro de la niña real, si esto se planeó durante más de una década, entonces las intenciones del verdadero cerebro eran mucho mayores de lo que imaginábamos. Incriminarme, expulsarme del palacio e intentar matarme. Esos fueron solo los primeros pasos. Fue el tío, el príncipe Yu. Al oír el nombre, incluso Song, que perdió la compostura. El príncipe Yu, único hermano de su padre, siempre había sido considerado leal, desinteresado, un modelo de integridad. Nadie sospecharía jamás de él un traidor. Pero tal vez la semilla de la ambición se había sembrado hacía mucho tiempo, desde el momento en que los demás hijos de mi padre empezaron a morir uno tras otro. Durante años los cortesanos habían murmurado que mi padre debería nombrarlo regente del príncipe heredero, dije. Pero mi padre nunca mostró tal intención. En cambio, me trató casi como a una princesa heredera, con el mismo rango y los mismos privilegios. Eso debió de inquietarlo. Por eso colocó a Luan en el palacio como su peón. Ahora ha estacionado tropas en Lancheng. La sed de poder de Luan ha superado su capacidad de control. Lancheng era una ciudad pequeña y tranquila, pero peligrosamente cerca de la capital. A lo sumo un día de marcha, y su ejército podría estar a las puertas de la ciudad imperial. La ceremonia de mayoría de edad de Luan causó sensación en la capital, igual que la mía en su momento. Su boda también estaba fijada para el 8 del mes siguiente. El propio padre oficiaría la ceremonia. Al oír eso, Song, que soltó una risa amarga. ¿Así que al final consiguió todo lo que quería? Sí, dije en voz baja. Lo hizo. Pero los sueños, por muy dulces que sean, no duran para siempre. Es hora de volver, susurré. Song, que asintió. En silencio. Nos disfrazamos de pareja y nos colamos en una caravana que se dirigía al norte. Al llegar a la capital, me dirigí directamente al campamento militar de la colina occidental. Song, que estaba desconcertado. Al ver su confusión, le expliqué mi sospecha. En aquel entonces, cuando mi padre me miró con tanta decepción, pensé que me había abandonado por completo. Pero ahora me doy cuenta de que había algo más detrás de esa mirada. Todos pensaban que estaba furioso, pero no me despojó de mi título ni reclamó la ficha de mando que una vez me había dado. Al oír la palabra símbolo, los ojos de Song, que se abrieron de par en par. Se irguió, de repente serio.
¿Te refieres al mando militar? Sí, dije. Como regalo de mayoría de edad, mi padre me dio la insignia de mando de la guarnición de Western Hill. Nadie más lo sabe. En cuanto dije eso, su mirada se volvió penetrante, para luego suavizarse con comprensión. Así pues, el emperador, dijo en voz baja, ha estado esperando tu regreso todo este tiempo. 11. El día de la boda de Luan y Susan, toda la ciudad imperial se engalanó con seda roja que se extendía más allá de las puertas del palacio. La llamada procesión nupcial carmesí de 10 millas lucía exactamente así, grandiosa, deslumbrante y extravagante. La ceremonia tuvo lugar en la residencia Su. Tiré del brazo de Sonke mientras entrábamos sigilosamente al interior. Hoy, la finca Su distaba mucho de ser un lugar pacífico. Era inevitable que tras la fachada festiva corriera sangre. Tras más de un año de separación, el emperador padre aparentaba mucha más edad. Se sentó en el asiento de honor, observando cómo Luan y Susan permanecían de pie uno al lado del otro. Al poco tiempo, un fuerte estruendo resonó desde fuera del patio. Le siguió el ruido de las tropas blindadas alineadas en formación, y una ola de inquietud se extendió entre la multitud. Antes de que nadie pudiera reaccionar, los soldados irrumpieron como una marea, rodeando todo el salón de bodas. Luan se quedó paralizada, desconcertada. Se arrancó rápidamente el velo rojo de novia y alzó la vista. Allí estaba el príncipe Yu con armadura completa, espada al cinto y rodeado de sus hombres. «Tío Yu, ¿qué haces?», preguntó ella. Él la ignoró y soltó una carcajada. «Naturalmente he venido a pedirle a su majestad que abdique. Acompáñenlo. Traigan tinta y pincel para el decreto». Las hojas relucían fríamente bajo la luz de las linternas. Las mujeres y los niños temblaban de terror, y aunque los hombres estaban furiosos, ninguno se atrevía a actuar. Fue entonces cuando Luan comprendió lo que sucedía. «¿Me mentiste?», gritó ella. El príncipe Yu sonrió con desdén. «¿A estas alturas todavía sueñas con convertirte en la futura emperatriz? No eres más que una marioneta que he cultivado durante más de una década. Nunca fuiste la hija del emperador. Pero interpretaste el papel tan bien que hasta tú misma llegaste a creértelo». El rostro de Luan palideció como la muerte. «Mientes. Soy hija de padre», gritó con el pánico y la negación reflejados en su rostro. «Traigan el pincel», ordenó fríamente el príncipe Yu. «Si su majestad se niega a escribir, córtenle el meñique». Mientras el escriba se acercaba a su padre, un silbido agudo rasgó el aire. Una flecha atravesó el pecho del hombre, haciéndolo caer al suelo. Todos se giraron atónitos. Nadie esperaba que yo, la princesa expulsada del palacio, apareciera allí. Me quedé de pie con calma en los escalones, mi voz suave pero clara. «Tío Yu, ¿cuánto tiempo sin verte? Has trabajado duro todos estos años, criando a una falsa princesa para sembrar la discordia entre mi padre y yo, provocando mi exilio e incluso conspirando con ella para quemarme vivo. Un juego ingenioso sin duda, pero un solo paso en falso bastó para que tu plan se derrumbara». Mientras hablaba, miré a Luan. Su rostro estaba pálido y confundido con una expresión de incredulidad. Desde que entró en palacio conspiró contra mí sin cesar, consumida por los celos y el resentimiento. Creía sinceramente ser la hija del emperador, alimentando así su ansia de poder y ambición. Pero ahora la verdad ha destrozado esa ilusión. Todo había sido un sueño. Los ojos del príncipe Yu brillaron con pánico justo cuando grité «guardias». El príncipe Yu se ha rebelado. «Captúrenlo». En un instante innumerables ballesteros aparecieron en los tejados, con sus flechas apuntando directamente a él, mientras los refuerzos irrumpían desde el exterior. 12. Cuando finalmente lo sometieron y lo obligaron a arrodillarse, el príncipe Yu aún nos miraba con desafío y amargura. «Soy vuestro tío de sangre, el hijo del difunto emperador. Ahora que el trono de Deyu no tiene heredero, es justo que yo lo ocupe». Padre se levantó lentamente clavando su mirada en él durante un largo rato antes de hablar. «Tu ambición de lobo te hace indigno de vivir». Parecía que padre había previsto esta rebelión desde el principio. Ni él ni el hijo de Su se mostraron sorprendidos. Ambos estaban demasiado tranquilos. Solo Luan estaba destrozado.
Se desplomó en el suelo, aturdida y aferrada a su velo rojo, murmurando: «Soy la princesa. Soy la hija de mi padre. La verdadera hija del emperador que se perdió entre el pueblo, murió hace mucho tiempo», dije en voz baja. «No eres más que un príncipe mendigo que recogió de las calles. Te entrenó durante años, te convirtió en su arma más afilada para allanar su camino, usándote para envenenar el vínculo entre mi padre y yo, arruinando mi nombre, expulsándome del palacio, mientras él se preparaba para usurpar el trono. Soñabas con ser princesa heredera, pero él solo te vio como una herramienta». La miré temblando y le dije en voz baja, con cada palabra hiriente como un cuchillo: «No eres nada». No pudo aceptarlo el repentino derrumbe de todo en lo que creía. Se arrastró hacia mi padre, agarrándose el pelo. Vi el brillo de una horquilla en su mano y la aparté de una patada antes de que pudiera atacar. Los guardias la inmovilizaron. Padre la miró con expresión fría y regia. «Solo tengo una hija, Yan Zhao. Tú nunca la tuviste». Al oír esas palabras, todo el resentimiento que durante tanto tiempo había pesado sobre mi corazón finalmente se disipó. Pero para ella fue un golpe fatal. Estalló en una risa histérica. La sangre le corría por los labios mientras volvía la mirada hacia Susan gritando: «No estarás con ella en esto, ¿verdad? Tú lo planeaste todo, la boda, la trampa. Sabías que el príncipe Yu aprovecharía la oportunidad, ¿verdad? Fingiste amarme solo para atraerlo». Susan retrocedió, ignorando sus palabras. Ante la mirada de toda la corte se arrodilló frente a mí y dijo solemnemente: «Alteza, bienvenido a casa». Su voz clara y firme resonó en el patio y toda la asamblea la imitó, haciendo una profunda reverencia. Damos la bienvenida al regreso de la princesa. En el pasado viajé por Jiangnan ayudando a las víctimas de las inundaciones, a reconstruir sus vidas y ganándome el cariño de la gente. Ahora, al regresar para desenmascarar la conspiración y sofocar la rebelión, me había ganado la lealtad tanto de la corte como del pueblo. Este era precisamente el resultado que mi padre y Susan habían estado esperando. El imperio se había unificado una vez más. Tanto mi padre como Susan habían sido los verdaderos artífices de este juego. Por fin pude ver la profundidad en sus ojos. Las puertas del palacio se abrieron de par en par para darme la bienvenida a casa. Son Ku sonrió mientras me acompañaba. «Es hora de que asumas el deber», dijo. «Siempre estaré a tu lado. Date la vuelta y me verás». Esa noche papá enfermó. Me arrodillé junto a su cama y le susurré: «Padre, te fallé antes». Me escondí tras los muros del palacio, ciega al sufrimiento del pueblo. Me deleité en el lujo pero olvidé mi responsabilidad. Mi corazón era mezquino y egoísta. Te fallé. Pero al abandonar la capital, vi a los hambrientos y los muertos, a las familias destrozadas, a los funcionarios que arriesgaron sus vidas para salvar sus pueblos. Solo entonces comprendí el significado del deber, y lo que tú y Susan intentaron enseñarme. Mi padre sonrió levemente. «Siempre has sido mi orgullo. Mimada, sí, pero bondadosa y fuerte. Ingenua, pero obstinadamente recta. Traviesa, pero jamás cruel. Te sobreprotegieron demasiado tiempo. No podía protegerte para siempre, así que tuve que hacerte madurar. La verdadera princesa perdida murió hace años. Cuando supe que la habían encontrado, Susan y yo decidimos usar a la falsa como tu piedra de afilar, para ponerte a prueba, para templarte. Su favor y tu desgracia formaban parte de la lección, para hacerte sabio, perspicaz y capaz de mandar». Aunque lo sospechaba desde hacía tiempo, oírselo decir en voz alta me estremeció profundamente. Sentí un nudo en la garganta. Él había soportado tanto por mí. Lo sabía todo. La falsa princesa, las intrigas del príncipe Yu, incluso su larga enfermedad. Sin embargo, lo mantuvo oculto hasta ahora. Volvió a sonreír. Tu nombre, Zhao, significa luz. Has conquistado el corazón del pueblo, sofocado la rebelión y unificado el imperio. Ahora puedo confiarte todo esto. En aquel entonces, cuando el tribunal exigió mi castigo, él se mostró impasible. Me exilió, pero no me despojó de mi rango ni de mi poder. Entonces comprendí que las cosas no eran lo que parecían. La tormenta que siguió fue su prueba final. Desterrado, vilipendiado, olvidado. Solo entonces fui libre para actuar,
para descubrir la ambición del príncipe Yu y la verdadera identidad de Luan. Todo se había desarrollado exactamente como mi padre y Susan lo habían planeado. De principio a fin, fue su diseño. 13. A la mañana siguiente me encontré con Susan fuera de la habitación de mi padre. Viejos amigos se reencuentran. La verdad, por fin, sale a la luz. Todos los malentendidos entre nosotros se han desvanecido. Sin embargo, no supe qué decir. Al final, solo murmuré. Cuando salí de la capital, ya presentía que algo no andaba bien. Ahora le he demostrado a mi padre que puedo hacerlo bien. Y te he demostrado a ti que nunca te defraudé durante todos estos años de enseñanza. Sonrió dulcemente con la mirada cálida y llena de silenciosa admiración. Sí, dijo en voz baja, Su Alteza lo ha hecho mejor de lo que jamás imaginé. Y eso fue todo. No había nada más que decir. Aquel día, aunque la tristeza persistía en mi corazón, en el fondo aún conservaba una chispa de confianza. Sabía que ni él ni mi padre eran hombres ingenuos. No se dejaban engañar por simples artimañas. Así que quise comprobar la verdad por mí misma. Ahora que la verdad estaba ante mí, sentí alivio, aunque no alegría. Su decisión quedó clara a partir de ese momento. Éramos solo amo y súbdito. Luan fue encarcelada, pero no pudo soportar el golpe. Su mente se quebró. Cuando fui a verla, se estaba tirando del pelo enmarañado, murmurando una y otra vez, Yan Zhao no es nada comparada conmigo. ¿Por qué no te arrodillas? Soy la princesa más noble de Deyu, la futura emperatriz. Su túnica de presidiaria estaba mugrienta, y tenía el pelo casi arrancado. Murmuraba como un fantasma, no soy una mendiga. Le dije fríamente, ya que estás tan obsesionada con ser princesa, quédate aquí y sélo para siempre. Ante eso sus ojos brillaron con un fugaz destello de lucidez. Se abalanzó sobre mí, pero las rejas de hierro la detuvieron. Gritaba y golpeaba la puerta con furia. Desde el momento en que entró en el palacio, había querido superarme, pisotearme. El poder y la ambición la habían consumido por completo. Ahora, todo por lo que había luchado se había hecho añicos como un sueño, dejando solo ruinas. No podía aceptar que siempre había sido una simple pieza en el juego, una mendiga con una corona falsa. Lamentable sí, pero ella misma se lo había buscado. Vivir en la desesperación es mucho más cruel que morir en paz, así que dejémosla vivir, aferrándose a su ilusión de poder en esa celda, soñando eternamente con su sueño imposible. El príncipe Yu y todos sus seguidores fueron ejecutados. La rebelión fue sofocada, la corte depurada. Mi padre estaba gravemente enfermo, cerca de su fin. Me dijo que el imperio de Yu quedaría ahora en mis manos. Dejó 2 decretos, el primero me traspasaba el trono, nombrándome emperatriz de Deyu, y el segundo autorizaba el matrimonio entre Sonke y yo. Sonke dijo que si aún no podía superar el pasado, estaba dispuesto a esperar. Pero después de todo, lo superé. El hijo de Su siempre sería el más leal de los ministros, pero nunca estuvo destinado a ser consorte real. Él tenía sus propias ambiciones, y aunque le preguntara ahora, su respuesta sería la misma de siempre. Y yo lo aceptaba con tranquilidad. La hija a la que mi padre crió con tanto cariño nunca estuvo destinada a estar atada por el amor. Ella estaba destinada a perpetuar una dinastía. Yo lo intenté con todas mis fuerzas una vez, y eso bastó. Sin remordimientos, por fin pude seguir adelante. Sonke obtuvo la respuesta que tanto esperaba y sonrió, una sonrisa sincera, más radiante que nunca. El día de mi coronación, que también era el día de nuestra boda, Sonke y yo subimos de la mano los 100 escalones de jade blanco mientras todos los ministros se inclinaban y gritaban, «Larga vida a la emperatriz». Esa noche me preguntó, ¿sabes por qué tu padre me eligió? Reflexioné un instante, quizás porque eres el nieto mayor de la familia Son. La influencia de tu familia ayuda a estabilizar el tribunal. Él rió y negó con la cabeza. No es porque donde quiera que estés, ahí estarán siempre mis ojos. Y así seguirá siendo el resto de mi vida. Sus palabras me tomaron por sorpresa, tan sencillas, pero tan conmovedoras. Al llegar el nuevo año, le bordé personalmente una bolsita para un año nuevo seguro y tranquilo con hilos dorados y plateados, tal como él me lo pidió.
Se puso eufórico al recibirlo, y lo exhibió por todo el palacio como si el mundo entero tuviera que saberlo. Más tarde me preguntó tímidamente: ¿me quieres aunque sea un poquito? Dudé, reflexioné con detenimiento y luego asentí. No fue por cortesía. Se quedó paralizado un instante, luego sonrió con lágrimas en los ojos y me abrazó. Cuanto más alto estás, más frío hace, pero él era como un rayo de sol a mi lado, cálido e inquebrantable. Siempre creyó en mí, siempre me cuidó, siempre me hizo reír. Tener a alguien como él, ¿qué más podía pedir? 14. La paz nunca dura mucho. Pronto las potencias vecinas se alzaron contra nosotros. Me preocupaba quién podría comandar el ejército, pero Soosun se arrodilló ante mí, pidiendo liderar él mismo las tropas. He estado reprimido durante años, dijo, pero aún conservo una ambición intacta. Déjame empuñar mi espada y luchar por ti una vez más. En su día había sido el alumno más brillante tanto en los exámenes civiles como en los militares, destinado a la grandeza, sin embargo, por orden de mi padre, se quedó para enseñarme. Durante años su talento estuvo reprimido, sus aspiraciones sofocadas. La víspera de su partida, me dijo que tocaría una última melodía para mí. Cuando la melodía terminó, dijo en voz baja: nunca le enseñé a su majestad las artes de la música ni del encanto, porque usted no es como los demás. Hay innumerables músicos a disposición de su corte. Lo que usted debe dominar es el arte de gobernar una nación. Tal vez fue una explicación tardía. Para un gobernante, prosiguió, la ira no debe reflejarse en el rostro, la alegría no debe desbordar el corazón. No se debe revelar ni afecto ni desesperación. Puede que no regrese pronto. Por favor, cuídate. Dicho esto, hizo una profunda reverencia y se marchó. Luchó durante 6 meses, una campaña brutal y desesperada. Al final Diu triunfó. Pero fue una victoria trágica. El reino In siempre había sido poderoso. Soosun lideró tropas inferiores, venciendo únicamente mediante la estrategia y el sacrificio. Consolidó las fronteras, glorificó nuestro nombre y perdió la vida en el intento. Siempre había dicho que quería descansar para siempre donde luchó, y por eso su cuerpo fue enterrado en la frontera norte, bajo la fría tierra que defendió. Le concedí póstumamente el título de duque de primer rango, recompensé a su familia y mandé construir una tumba conmemorativa en la capital. Al revisar sus pertenencias, su asistente me trajo una pequeña horquilla de madera. Explicó en voz baja: el maestro talló esto el mismo de camino al sur, como regalo de mayoría de edad para su majestad. Nunca tuvo la oportunidad de entregárselo, así que no lo había olvidado. Solo lo había fingido. El broche estaba exquisitamente tallado con la palabra Rui, que significa buen augurio, grabada en él. Se me hizo un nudo en la garganta, me dolió el corazón. Una vez dijo que nada en el mundo sale siempre como uno quiere, pero para mí no fue así. Talló un Rui. Cerré la caja y se la devolví. Entiérralo con él, le dije. Que descanse junto a sus ropas bajo tierra, sus esperanzas, su lealtad y su amor silencioso. En los años que siguieron, reformé el imperio, mejoré los impuestos, abrí rutas comerciales y promoví a los sabios y capaces. La nación prosperó, el pueblo vivió en paz y la armonía reinó en toda la tierra. Una tarde Song Kou y yo nos detuvimos en lo alto de las murallas de la ciudad, contemplando el mar de faroles a nuestros pies, las calles bulliciosas, las risas, la calma. Supongo, murmuré, que esto es lo que estaba destinada a proteger. Él me tomó la mano y sonrió. Sus ojos, tan claros como siempre, brillaban con luz propia. Tú proteges el reino, susurró acercándose, y yo te protegeré.